Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, en este video vamos a hablar un poco sobre la digestión de las proteínas. Ahora, bueno, supongamos que el círculo que se muestra en la parte superior es una molécula de proteína. ¿Ok? Entonces esta molécula de proteína se va a consumir en un alimento, en una matriz alimentaria normal, y va a llegar al estómago, que es donde empieza la primera fase de la digestión de las proteínas. Entonces nos vamos al estómago y hay que tomar en consideración que el proceso digestivo empieza primeramente en la parte encefálica, ¿sí? Cuando uno vemos el alimento, lo olemos, ya empieza el proceso digestivo, en el cual empieza primeramente con liberación de ácido clorhídrico. Entonces va una liberación de ácido clorhídrico hacia la luz del estómago, y lo que este va a ocasionar es una disminución del pH, alrededor entre 2, 3, 4, un pH ácido. Este pH es propicio para que la proteína en sí se naturalice, es decir, se despliegue su molécula y pueda tenga una mayor exposición hacia las enzimas peptidas, no, a las enzimas proteolíticas. Además, este pH lo que ocasiona es que la enzima pepsina inactiva, llamado pepsinógeno, pueda convertirse a su forma activa, el cual es llamado pepsina, que se puede representar en el estómago, en esta imagen, con un círculo de color rojo. Entonces la proteína, y como vemos con la flecha indicando cuál es la pepsina, entonces la proteína llega a la luz del estómago y entra en contacto con esta enzima. ¿Okay? Una vez con la ayuda del ácido, que va a ayudar a que esta proteína se despliegue, se naturalice, la enzima va a tener un mayor contacto hacia diversos puntos de la proteína, provocando su proteólisis. En este punto, las porciones que van a ser liberadas por medio de este contacto enzima-pepsina con la proteína son polipéptidos de alrededor de 6 a 8 aminoácidos, incluso mayores. Entonces estos polipéptidos, representados aquí con un azul más claro, van a viajar hacia el intestino. Pues aquí vemos una parte más general sobre el proceso digestivo, donde se muestra igualmente con un círculo de color azul las proteínas iniciando el proceso de digestivo del intestino delgado. Entonces aquí vemos que la proteína va viajando hacia el intestino. ¿Okay? Ahora, el intestino delgado está dividido en 3 porciones. La primera porción es el duodeno, la segunda porción yeyuno y la tercera porción el ilio. ¿Okay? Ahora la proteína va a entrar hacia la primera porción o también la parte proximal del intestino, que es conocido como, bueno, llamado duodeno. Sin embargo, esta proteína va a entrar con una solución gástrica, en donde no debe haber un pH ácido en esta parte, en el inicio del intestino, ya que las enzimas y todas las proteínas que actúan a nivel intestinal requieren un pH neutro. Por lo tanto, para neutralizar ese pH, primero hay por parte de las células enteroendocrinas, una liberación de secretina. Entonces esa secretina es liberada a la luz intestinal, lo que va a ocasionar una neutralización del ácido. Esta secretina va a causar que el páncreas exócrino y los conductos biliares liberen bicarbonato y bilis, los cuales van a viajar hacia la luz intestinal de igual manera. Ahora, las proteínas y las grasas encontradas en el estómago, al consumir un alimento, va a provocar que se libere colecistoquinina, ¿sí? El cual esta va a viajar hacia la luz intestinal y esta colecistoquinina va a ocasionar que el páncreas libere el jugo pancreático, como vemos aquí en la parte de la derecha. Entonces ya tenemos en conjunto la secretina, bicarbonato, colecistoquinina, bilis y el jugo pancreático. Ahora,
Ok, la colecistoquinina también lo que va a ocasionar es la relajación del esfínter de Oddi, lo que va a liberar la bilis, ¿no? Finalmente, que lo mencioné anteriormente. Entonces, el jugo pancreático es rica en enzimas proteolíticas. ¿Sí? Como vemos en la parte izquierda inferior, el jugo pancreático, las enzimas proteolíticas que contiene es el tripsinógeno, quimotripsinógeno, rolastasa y procarboxilpeptidasa, los cuales son la forma inactiva de la tripsina, quimotripsina, elastasa y carboxilpeptidasa, respectivamente. Entonces, ¿cómo es el proceso de activación de estas proteínas proteolíticas de su forma inactiva hacia su forma activa? Bueno, primeramente, las enteropeptidasas de la membrana de borde de cepillo, que son células que se encuentran en el intestino, estas enteropeptidasas van a entrar en contacto con el tripsinógeno primeramente. Ese tripsinógeno lo que va a ocasionar las enteropeptidasas es convertirlo en forma activa la tripsina. Ahora la tripsina lo que va a hacer es activar a las otras tres enzimas. ¿Okay? Como podemos ver aquí, la tripsina entra en contacto con el quimotripsinógeno, entra en contacto con la proelastina y entra en contacto con la procarboxilpeptidasa, ocasionando que estas enzimas lleguen a su forma activa, quimotripsina, elastina y carboxilpeptidasa, como mencionamos anteriormente. Bueno, como tenemos aquí, se muestran las tres enzimas, los cuales van a actuar en diferentes hidrólisis de diferentes enlaces peptídicos según los aminoácidos que estén unidos a estos. Primeramente, la quimotripsina, los enlaces peptídicos que va a atacar son los aminoácidos aromáticos fenilalanina, tirosina y triptófano del lado carboxilo terminal. Ahora, la tripsina va a atacar otros enlaces peptídicos pertenecientes a otros aminoácidos del lado carboxilo terminal, tales como los aminoácidos catiónicos, que arginina y lisina. Finalmente, la elastasa va a atacar aminoácidos alifáticos igualmente del lado carboxilo terminal, de glicina, alanina, valina, leucina e isoleucina. Entonces, en la parte derecha podemos observar con un círculo hueco las moléculas de los polipéptidos liberados por las enzimas anteriormente mencionadas, que en este se representa ya polipéptidos alrededor de una longitud de 6 a 8 aminoácidos, ¿okay? Como vemos ahí, y los puntos pequeños como aminoácidos libres. Entonces, en la primera porción del intestino van a estar principalmente estos polipéptidos de 8 aminoácidos y muy pocos aminoácidos libres, y conforme estos van viajando por la luz del intestino delgado hacia la parte distal del intestino delgado, van a ser atacados por otras enzimas aparte de las anteriormente mencionadas, tales como las peptidasas. Entonces, estas peptidasas van a entrar en contacto con estos polipéptidos y va a provocar su liberación en forma de dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos libres. De tal manera que en la primera parte, en la parte proximal del intestino delgado, va a haber principalmente las fracciones proteicas van a ser pertenecientes a una longitud de 2 a 3 aminoácidos, o sea, dipéptidos y tripéptidos. Conforme esta va avanzando, las enzimas anteriormente mencionadas y estas peptidasas lo que van a hacer es que se liberen aminoácidos libres principalmente, y los dipéptidos y tripéptidos van disminuyendo. Ok, ahora aquí vemos una imagen que nos muestra que dipéptidos y tripéptidos y aminoácidos libres que llegan hacia la luz intestinal en la parte distal del intestino son absorbidos. Aunque primeramente los dipéptidos y tripéptidos se forman por medio de un transportador llamado PEPT1, que es un cotransportador dependiente de hidrógeno. Entonces, estos dipéptidos y tripéptidos entran en contacto con peptidasas intracelulares, los cuales pueden hidrolizar aún más estas moléculas peptídicas hacia aminoácidos. Ahora, del otro lado podemos observar los aminoácidos libres, los cuales
Bueno, aquí se muestra que una molécula de sodio, que son transportadores de sodio, sin embargo, eh, hay diferentes sistemas de transporte de aminoácidos que son diferentes, que son dependientes de diferentes iones, tales como cloro, potasio, hidrógeno, sodio, entre otros. Entonces, estas moléculas que los dipéptidos y tripéptidos hidrolizan aún más y los aminoácidos libres que llegan hacia el citosol de los enterocitos son absorbidos hacia la sangre. De igual manera, los dipéptidos y tripéptidos pueden llegar hacia la sangre, pero en una concentración menor, que como se muestra aquí, del 5%, así como de los aminoácidos del 95%. Ahora, aquí vemos la función de los aminoácidos. Primeramente, los aminoácidos, el transporte es dependiente de energía, es decir, se necesita llegar a una cierta concentración idónea a nivel citosol, en sangre y en la luz intestinal de ciertos iones. Por ejemplo, en la parte inferior derecha podemos observar un transportador activo de ATPasa, en el cual lo que va a provocar es una liberación de 3 moléculas de sodio, bueno, 3 átomos de sodio, perdón, y una absorción de 2 átomos de potasio. Y como vemos aquí, hay una mayor salida de átomos positivos que una entrada. Por lo tanto, lo que va a ocasionar es la generación de un potencial de membrana negativo. Ahora, en la parte de la izquierda podemos ver otro canal en el cual aún más potencia este potencial de membrana negativo por la salida de potasio. Ahora, en la parte superior izquierda podemos ver otro transportador llamado NHE3, lo cual lo que ocasiona es la absorción, por así decirlo, hacia el citosol de moléculas de sodio, una liberación de moléculas de hidrógeno. Esta proteína es muy importante, ya que para que el proceso proteolítico, para que las enzimas digestivas proteolíticas a nivel intestinal o las peptidasas del borde de cepillo puedan actuar de manera adecuada, necesitan un pH específico, lo cual se lo da a estos hidrógenos liberados por medio de este transporte llamado NH3. Y finalmente tenemos otro transportador que lo que hace es liberar cloro hacia la luz intestinal o hacia las membranas del borde del cepillo. Ok, ahora aquí vemos los diferentes transportadores que existen para ciertos aminoácidos. Por ejemplo, hay transportadores para aminoácidos básicos, hay transportadores para aminoácidos neutros, hay otros transportadores para aminoácidos de otra naturaleza química. Esto es debido a que tenemos 20 aminoácidos diferentes, los cuales forman las diferentes proteínas que tenemos en nuestro organismo. Sin embargo, estos 20 aminoácidos tienen características químicas diferentes, lo que necesita diferentes transportadores para que estos puedan ser absorbidos. Por ejemplo, unos son dependientes de sodio, otros son dependientes de cloro, otros de hidrógeno y potasio, otros de sodio y otros de hidrógeno en diferentes combinaciones de estos iones. Okay. Entonces, como mencioné anteriormente, tenemos 20 aminoácidos. Estos 20 aminoácidos son de diferentes naturalezas químicas que son afín a diferentes receptores para que puedan ser absorbidos. Entonces, estos 20 aminoácidos pueden formar diferentes péptidos, alrededor de 400 diferentes dipéptidos y 8000 diferentes tripéptidos. Entonces uno pudiera creer que aquí tenemos una gran cantidad de diferentes dipéptidos y tripéptidos que, tomando en consideración que para 20 aminoácidos son necesarios solamente diferentes sistemas de transportadores, uno pudiera creer que para dipéptidos y tripéptidos se necesitaría una gran cantidad de receptores para que pudieran ser absorbidos. Sin embargo, la digestión o la absorción de los dipéptidos y tripéptidos es algo sorprendente, ya que necesita solamente de una proteína principalmente, llamada PEP-T1. Ahora, anteriormente mencioné que los aminoácidos se absorben principalmente teniendo un 95% de la cantidad de los péptidos absorbidos, comparados con las pequeñas moléculas de péptidos, que es alrededor de un 5%. Sin embargo, se ha visto en estudios a nivel humano
y con modelos animales que al someterlos a una dieta con una composición similar de aminoácidos y polipéptidos, hay una asimilación similar, ¿sí? Entonces, esto es debido a diferentes factores, ¿sí? Uno de los cuales es evita la competición de transportadores. Los aminoácidos se transportan de uno en uno, por así decirlo, por los diferentes sistemas de transportadores, los cuales pueden provocar una inhibición competitiva hacia otros aminoácidos libres. Esto es, un aminoácido que es afín a un receptor, por ejemplo, un aminoácido neutro, puede llegar al receptor para ser transportado. Sin embargo, para que otro aminoácido pueda utilizar el mismo transportador, necesita estar solo ese transportador. Por lo tanto, si ya se encuentra ocupado con un aminoácido, hay una inhibición o no se lleva a cabo el transporte de otros aminoácidos de misma naturaleza química que utilizan el mismo transportador. Esto es algo que no sucede con los péptidos. Ahora, la conservación de energía metabólica en el transporte de péptidos. ¿Okay? Como vimos anteriormente, para que los aminoácidos puedan ser transportados necesita una concentración idónea de iones dentro a nivel del citosol, de los enterocitos, a nivel de la luz intestinal y a nivel de la sangre. Que por medio de transportadores es que pueden combinar esos iones para que se cumpla el potencial de membrana, para que estos aminoácidos puedan ser absorbidos. Por lo tanto, se necesita energía, ¿no? Diferente a los péptidos, que no se necesita esos transportadores dependientes de energía. Ahora, las condiciones de la persona afectan menos al transporte de péptidos, ¿sí? La inanición, la malnutrición, la deficiencia de vitaminas y enfermedades intestinales afectan en mayor cantidad la absorción de aminoácidos, en los cuales en los péptidos no se ve afectado. Entonces, esos son los factores que pueden intervenir. Ahora, las fórmulas basadas en aminoácidos contra las fórmulas basadas en péptidos. Bueno, primeramente, es común el creer que las fórmulas basadas en aminoácidos son más absorbibles. Sin embargo, eso ya no es cierto. Primeramente, las fórmulas que son basadas en aminoácidos libres presentan una hiperosmolaridad, ¿sí? Que al ser sometido o al ser suministrado a algún paciente con alguna enfermedad que requiera un suministro alto de proteína, esa pueda provocar diarrea, debido a que esa hiperosmolaridad lo que va a provocar es la absorción de agua hacia la luz del intestino, provocando esas evacuaciones continuas. Además, estas fórmulas basadas en aminoácidos libres pueden ser pobres en ciertos aminoácidos. Por ejemplo, hay aminoácidos que en su forma libre son inestables o no son solubles. Por ejemplo, la tirosina en su forma libre son inestables, ¿sí? Por lo tanto, hay una absorción disminuida. Igualmente, para la glutamina y cisteína no son hidrosolubles, los cuales no pueden ser absorbidos, ya que hay una precipitación de estos aminoácidos. Por lo tanto, esto se traduce a deficiencias. Ahora, pasemos a las fórmulas basadas en péptidos. Las fórmulas basadas en péptidos no presentan esta hiperosmolaridad que se ve en las fórmulas basadas en aminoácidos. Entonces, ese efecto secundario de la diarrea no se ve, ¿no? O es menos común. Además, esos aminoácidos que son inestables y que son poco solubles en hidrosolubles, al estar incorporados a una cadena de aminoácidos, estos se vuelven más estables y más solubles. Por lo tanto, hay una mayor disponibilidad. Incluso hay una mayor absorción para estos péptidos, ¿no? Comparado con aminoácidos libres. Entonces, vemos que aminoácidos libres y péptidos, que hay una gran cantidad de estudios que investigan la absorción de dipéptidos que lo utilizan como un mayor sustrato. Hay tripéptidos y tetrapéptidos que son absorbidos, ¿sí? Desde la luz intestinal
hacia la sangre. También se puede absorber proteínas, ¿no? Polipéptidos de mayor tamaño, mayor a 5 aminoácidos. Sin embargo, su mecanismo aún no se sabe completamente o utiliza diferentes mecanismos, ¿no? No solamente específico a un solo camino, sino que es una gran cantidad. Sin embargo, sí se ha visto que estas proteínas son absorbidas, ya sea por diferentes mecanismos como el paso intercelular, no sé, las células, la unión en celular-celular entre los enterocitos está separada, por lo que esas proteínas pueden pasar. Sin embargo, se ha visto efectos secundarios en este tipo de transporte, ya que proteínas tan grandes puede causar, son inmunogénicos, ¿ok? Puede causar una activación del sistema inmune que se traduce en inflamación y daño tisular. Entonces, como vemos, la digestión de las proteínas es un proceso complejo que requiere muchos receptores, en el caso de los aminoácidos, así como también ciertos receptores para el transporte de las proteínas. Se requieren ciertos aminoácidos también, imotripsina, elastina, carboxilpeptidasa, pepsina, entre otros, para que este proceso de proteólisis se lleve a cabo. Entonces, hay enzimas también en el citosol de los enterocitos, peptidasas intracelulares, los cuales hidrolizan aún más estos péptidos. Entonces, principalmente, los péptidos son absorbidos en forma de aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos. Estos proteínas absorbidas sirven como un bloque para la construcción de diversas proteínas que utilizamos de una manera normal fisiológicamente hablando. Sin embargo, hay información también que indica que estas proteínas, dipéptidos, tripéptidos, tetrapéptidos y pentapéptidos principalmente, presentan una bioactividad. Entonces nos vamos del papel nutricional hacia el papel bioactivo o de la farmacéutica, que es un tema completamente distinto que se ha investigado en la actualidad debido a la cantidad de problemas que se pueden resolver identificando moléculas peptídicas que son liberadas por medio de este proceso proteolítico y que pueda ocasionar un efecto en la salud. Entonces, por mi parte ahorita es todo, ¿sí? Por mi parte es todo y las proteínas es un tema sorprendente en el cual es importante conocerlo.